Bueno, muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en donde Pablo pues está dando muchos lineamientos, muchas recomendaciones, muchas exhortaciones a Timoteo, porque pues Pablo sabe que se acercan sus últimos días, ya está condenado a muerte, está en una prisión y quiere que las cosas pues caminen bien en la iglesia. Eh, Aunque nos sorprenda, a veces tendemos a pensar que la iglesia primitiva era casi perfecta, pero vemos aquí la palabra del Señor que pues tenían eh, tantos problemas como los que tenemos actualmente en la iglesia. Desde su inicio, pues ha habido oposición, ha habido falsas enseñanzas, ha habido gente que se involucra eh, tratando de hacer más mal que bien. Y Pablo conocía el carácter de Timoteo. Ya platicamos que Timoteo pues era un poco tímido, un poco inseguro. Entonces aquí Pablo está pues animándolo, pero no como a veces nos animan los motivadores, ¿verdad? De que tú puedes, tú eres el mejor, tú eres bueno, sino que estudiábamos en las lecciones anteriores que Pablo le dice, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia, porque solo la gracia del Señor es la que nos capacita, la misericordia de Dios es la que nos da las palabras, la, el dinamis, ¿verdad? Esa dinamita, ese poder para poder predicar su palabra, poder compartir su palabra, poder servirle correctamente. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, pues simplemente no podemos. Entonces necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos de la misericordia del Señor. Y eso es a todo nivel. Ustedes pueden ver grandes predicadores en televisión o en vivo que parece que este, no necesitarían mucha preparación, pero la verdad es que todos ellos necesitan la intimidad con el Señor, necesitan prepararse para poder hacer su ministerio correctamente. Por supuesto que hay algunos engañadores que pretenden saber cosas que ni siquiera están en la Biblia, pero, pero el punto es que para servir al Señor, mis hermanos, necesitamos la gracia. Entonces eso es lo que Pablo en principio le está transmitiendo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Eh, con la ayuda del Señor, pues vas a poder salir adelante. Y es interesante que Pablo y la Biblia en general, mis hermanos, es bastante clara. La Biblia no nos da falsas expectativas. La Biblia nos dice la verdad. No nos hace ver las cosas así maravillosas como a veces en algunas iglesias pasa, ¿verdad? Pablo está siendo claro, le dice, mira, la cosa no es sencilla. A mí me ha tocado eh, capacitar a personal nuevo en las empresas en que he trabajado y entonces, pues, uno a veces tiende a decirle, mira, no te preocupes, ahorita no vas a entender, te va a costar un poquito, pero poco a poco le vas a ir agarrando la onda, como decimos nosotros, entonces te vas a dar cuenta que el trabajo no es tan difícil, ya aprendiéndolo, pues se te va a hacer fácil. Y de esa manera, pues animamos a la gente para que no se asusten de entradita. Pero aquí es todo lo contrario. Pablo le está diciendo a Timoteo, no es sencillo. Esto, la cosa se va a poner más complicada. Ya la semana pasada vemos cómo lo exhorta, que le dice, tienes que pasar la prueba, tienes que ganar el examen, tienes que ser un obrero aprobado por Dios. Y para ser un obrero aprobado por Dios, tienes que tener tu fundamento firme, tienes que estar limpio, tienes que limpiarte de todas las cosas pecaminosas, los hábitos malos que tienes. Y tienes que limpiar la iglesia también, la congregación tiene que ser una congregación limpia porque pues el Señor va a usar vasos limpios, no va a usar vasos sucios. Y hablábamos la semana pasada de eso, de cómo el Señor usa realmente a las personas que pues
ponen su vida en las manos del Señor. No somos perfectos, todos tenemos errores, todos le fallamos al Señor, todos pecamos, pero pues si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia, su presencia nos limpia, su presencia nos santifica. Cuando el Señor iba a hablar en el desierto al pueblo de Israel, Moisés les decía que se prepararan, que se santificaran, que se pusieran en comunión con el Señor para que el Señor pues, pudiera hablarles y llegar a los corazones. Entonces, si queremos que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones, si queremos que la presencia del Señor esté en nuestros corazones, pues tenemos que buscar esa intimidad, ese acercamiento, esa gracia del Señor, ese poder del Espíritu Santo que nos va a capacitar. Y cuando el Espíritu Santo nos capacita, pues somos capaces de hacer el trabajo que el Señor requiere como debe ser. Entonces, Pablo nuevamente está insistiendo a Timoteo y le dice en el capítulo 3, hoy vamos a ver los primeros versículos de Timoteo capítulo 3, y lo vamos a poner aquí en pantalla para que lo podamos leer. Y si ustedes tienen otra versión por ahí, yo uso la nueva versión internacional, pero podemos usar la Reina Valera. De hecho, les voy a leer la Reina Valera y después les voy a poner aquí la nueva versión internacional para que miremos algunas diferencias que hay. La Reina Valera muchas veces está como más apegada al texto original. Las otras versiones pues tratan de usar un lenguaje más actual para que se entienda mejor. Entonces, es recomendable cuando queremos entender un pasaje leer varias versiones, no quedarnos solo en una, sino leer varias versiones nos da una visión más amplia. Entonces le dice, según la Reina Valera 60, el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y por eso puse yo esta gráfica aquí de los tiempos peligrosos, porque no es ningún secreto cómo pues, aparentemente el mundo se está volviendo cada vez más peligroso. Creo que fue la semana pasada, yo vi una noticia en el periódico que realmente me molestó, me sorprendió, porque hablaba de un repartidor de comida, de un muchacho de estos que andan en su moto con su cajita atrás, ¿verdad? Y que ahí llevan la pizza, las hamburguesas de reparto a domicilio. Resulta que iba el muchacho en su moto en la calle y tuvo un problema con el piloto de otro vehículo. No sé si se le atravesó, qué fue lo que pasó. Sabemos pues que en nuestra ciudad ya hay demasiados vehículos y hay tantas motos que uno lo pone nervioso porque se meten por todos lados. Y especialmente los repartidores de comida, como tienen, creo que un objetivo de llegar a tiempo, eh, como que haya publicidad de que si no llegan 30 minutos es gratis, aunque yo creo que ya hace tiempo que le quitaron, pero ellos tienen el objetivo de ir y regresar en el menor tiempo posible. Entonces, muchas veces arriesgan su vida metiéndose entre todos los carros, pero bueno, el punto en este caso fue que no sé qué fue lo que pasó, probablemente se le atravesó al del carro, el carro se puso, el del automóvil se puso a la par de él, empezaron a discutir, entonces me imagino que el piloto del automóvil no pudo ganar la discusión, entonces simplemente sacó la pistola y mató al pobre muchacho de 20 y tantos años que andaba pues ganándose la vida repartiendo comida. Y ese es uno de los miles o millones de ejemplos de lo que pasa todos los días. La gente anda exaltada, a veces nosotros mismos caemos en el error de salir tarde y de ir estresados para nuestro trabajo o para las actividades que tenemos que hacer. Entonces, vamos peleando con todo el mundo y pues yo por lo menos
les recomiendo a mis hijos que no se pongan a discutir de vehículo a vehículo, porque yo en lo personal ya vi 3 veces el cañón de una pistola apuntándome. Una vez porque me robaron un vehículo, y las otras 2 fue en el tráfico por lo mismo, porque tal vez me le metí a un carro y no le gustó y me pusieron la pistola. Gracias a Dios, hasta hoy no me han disparado. Pero el punto es que hay mucha maldad. Y pues si vamos a las guerras, a lo que está pasando en el mundo, pues vemos cómo la ambición de ciertos gobiernos por tener más territorio, por tener más poder, por tener más riqueza, a pesar de que ya casi que la tienen toda, pues prácticamente quieren conquistar el mundo. Esa ambición hace que los tiempos sean peligrosos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, eh, tienes que saber esto. Tu ministerio no va a ser fácil. Lo que estás haciendo no es fácil. Viene tiempos peligrosos, pero no solo en el ambiente externo, sino dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia vas a tener tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y esta palabra, la palabra original que se usa en el griego aquí para describir estos tiempos, solo se usa cuando, creo que es en Mateo, cuando se habla del endemoniado, los endemoniados gadarenos, que eran peligrosos, eh, agresivos, violentos. Es la misma palabra, como que de alguna manera nos dice que es Satanás el que pues, es el causante indudablemente de estos tiempos peligrosos, de esta época que estamos viviendo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces, yendo al pasaje, ya en la nueva versión internacional, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice aquí. La Reina Valera dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí, pues ya con esta versión, la palabra postrero, pues vemos que dice los últimos días. Y pues tal vez tenemos que aclarar un poquito lo de postreros, aunque ya lo mencionamos anteriormente. Eh, no es una época donde van a abundar los postres, ¿verdad? Sino que se refiere en la época de Jesús, los judíos dividían el tiempo en 2 etapas. El presente siglo, aunque obviamente no era un siglo, sino era un periodo largo de tiempo, pero lo identificaban como el presente siglo, el siglo presente y el siglo venidero. Otra forma de identificar era el tiempo actual y los postreros días, o los últimos días, como traduce aquí eh, la nueva versión internacional. Y entonces nosotros tendemos a pensar que pues los últimos días, eso es ya cuando la segunda venida de Cristo esté cerca, que pues, creemos que no falta mucho. Pero realmente los postreros días o los últimos días o el siglo futuro se refiere a la época de la iglesia. Se refiere, eso empezó desde la venida de Cristo. Así lo dice Hebreos, así lo dice, bueno, el libro de los Hechos, cuando Pedro, bueno, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés sobre los discípulos, y ahí habían personas de todos de diferentes lugares, porque llegaban a la celebración eh, ahí de muchos países, entonces, de muchos países y de muchos pueblos. Y aquí vemos en el libro de los Hechos, que en capítulo 2, dice que habían partos, medos, elamitas en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, del Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos, cretenses, árabes, y todos estos oían a Pedro y a los apóstoles hablar en su idioma. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían, están llenos de mosto, o están borrachos. Y Pedro les dice, un momentito, miren la hora, son las 9 de la mañana.
no podemos estar borrachos a esta hora. Y la explicación que les da Pedro, dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Menciona lo que el profeta Joel había profetizado. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y dará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, ya Pedro está diciendo, estos son los postreros días. Estos son los últimos tiempos. Ya inició la era de la iglesia. Los discípulos tenían claro que ya los postreros tiempos, los últimos días, el siglo venidero, empezó con el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Es prácticamente la era de la iglesia. Por supuesto, también se refiere a los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo. Es un periodo largo que abarca desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda. Esos son los postreros días. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. En esta época, en los últimos días, en el tiempo de la iglesia, van a venir tiempos difíciles. Y entonces empieza la descripción de las personas que se van a involucrar en la iglesia. Otra vez la Reina Valera dice, porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. La palabra griega que se usa pues se refiere a la humanidad, antropos. Por eso la nueva versión internacional no pone hombres, sino dice la gente, hablando en términos generales de las personas. Aunque más adelante vamos a ver que Pablo en ciertos casos sí se refiere específicamente a personas del sexo masculino. Pero la gente, tanto hombres como mujeres, estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esta gente ni te metas. Entonces, no vamos a explicar detalladamente qué significa cada uno de los términos que está usando Pablo, porque solo chulos no les dice, ¿verdad? Les dice hasta de qué se van a morir y creo que la descripción pues se entiende bastante, pero tal vez el punto es que todo arranca de la codicia de las personas, del egoísmo, la avaricia, el pensar en sí mismo. El egoísta es todo yo. Ego, la palabra ego en griego significa yo. Entonces, los egocéntricos, ¿verdad? Los egoístas, que primero yo, luego yo y después yo. Eh, hay mucha gente que solo piensa en sí mismo, por codicia, por avaricia, porque quieren abarcarlo todo. Ya mencionamos anteriormente que no sé quién fue el personaje célebre que dijo que el mundo tenía suficientes recursos para alimentar a toda la gente. Realmente en la tierra es muy rica y la tierra tiene recursos para que nadie pueda pasar hambre, pero lo que pasa es que no tiene suficientes recursos para cubrir la avaricia o la codicia de ciertas personas. Hay gente que no se complace con nada, siempre quieren más, más y más, y lo vemos en algunos gobiernos ahora, ¿verdad? Como ya mencionaban anteriormente, que quieren más poder, quieren pues abarcar más. Y no solo gobiernos, hay también algunos líderes religiosos que pues, cada vez quieren más poder y tener más gente y hacen lo que sea con tal de conseguir gente o dinero y entonces se van desviando del verdadero objetivo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, vas a encontrarte con gente egoísta, con gente avara. Los avaros son los que pues también no gastan
como decimos, no comen bananos por no tirar las cáscaras, ¿verdad? No quieren desperdiciar nada, todo para ellos, no comparten, porque pues, la ambición es desmedida. Y jactanciosos, arrogantes. Alguien jactancioso es alguien que, como la Biblia dice, tiene un concepto de sí más alto de lo que lo debe tener. Se sienten superiores a los demás, son arrogantes, miran a los demás por encima del hombre, se sienten que pues, hacen a todo mundo de menos. Y por lo mismo, pues se vuelven blasfemos, tratan mal a la gente, la insultan, porque la ven pues, con superioridad. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles. La Reina Valera dice desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y es que pues amar a un padre, amar a un hijo, eso es natural, eso es parte de nuestra naturaleza, es algo, ese amor es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para nuestros seres queridos, como les llamamos, nuestros padres, nuestros hijos y nuestros hermanos. Pero llega un momento que el pecado nos corrompe tanto, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, que pues perdemos ese afecto natural. Y la palabra del Señor lo dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, el Señor los entregó a, pues, todo tipo de depraves, ¿verdad? Entonces, lejos del Señor, pues perdemos ese efecto natural, ese afecto natural entre padres e hijos. Y lamentablemente lo vemos muy común, madres que abandonan a sus hijos recién nacidos, hijos que se rebelan contra los padres, padres también que aborrecen a los hijos. En una oportunidad hablaba yo con un amigo y él me contaba que había estado en una situación económica muy difícil, había quebrado su empresa y se había quedado pues, con muchas deudas y con problemas de dinero. Y fue con su hijo a pedirle ayuda y el hijo le dijo que no se la quiso dar, estaba resentido porque pues el papá había engañado a la mamá y entonces no tenían una buena relación. Entonces cuando le llegó a pedir dinero, pues eh, obviamente se lo negó. Entonces la reacción de este amigo le dijo a su hijo, ya no sos hijo mío, ya olvídate de que tenés padre, y ahora en adelante no sos mi hijo, yo no soy tu padre. Pues imagínense a un padre diciéndole eso a su hijo. Y él me lo contaba, pues hasta con un poco como presumiendo de lo que, lo que le había dicho a su hijo. En otra oportunidad, pues escuché a un muchacho, el otro lado de la moneda, que estaba hablando de su papá y decía, la primera recomendación que mi papá me dio fue, no vayas a emborracharte. Y me dice, él es un borracho empedernido. Entonces, ¿cómo se atreve a darme esa recomendación? Entonces vemos esa división triste muchas veces entre padres e hijos, entre hermanos, hermanos que no se hablan, que se odian a muerte, que pues definitivamente tienen relaciones irreconciliables. Pues es de lo que está hablando aquí, de lo que provoca el pecado, de lo que provoca el no estar cerca del Señor, porque cuando amamos al Señor, como hemos visto anteriormente, pues ese efecto natural o ese afecto natural brota en nuestros corazones. Ah, hablábamos que la palabra del Señor dice que pues, cuando decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, pues somos mentirosos. Porque si no podemos amar a nuestros hermanos a los que vemos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios a quien no vemos? Y Pablo dice, también estudiamos en las reuniones anteriores, que él dice, yo estoy aquí preso, pero estoy sufriendo, encadenado, todo esto, por amor a los escogidos. Y cuando dice por amor a los escogidos, pues de alguna manera está diciendo por amor a Dios.
Porque si ama a los escogidos de Dios, ama a los hijos de Dios, pues está demostrando su amor al Señor. Es la manera en que amamos o que demostramos pues nuestro amor al Señor, cuando amamos a las demás personas, y especialmente no a los que nosotros escogemos, sino a las personas que el Señor ha escogido como nos escogió a nosotros. Pero perdemos el afecto natural, eh, implacables, cuando perdemos el afecto natural, cuando perdemos el amor, cuando sencillamente ya no somos sensibles al dolor humano, pues nos volvemos implacables. Ahí vemos los crímenes que se salen en los periódicos de gente realmente que ya no parecen seres humanos con las cosas que hacen. Ahí salió una noticia, lamentablemente cuando uno ve los periódicos, lo que menos ve son buenas noticias, ¿verdad? Los periódicos que más venden son los que tienen malas noticias, por eso se recomienda no estar pendiente de las noticias, porque pues eso nos pone mal, nos mantiene con una actitud negativa o de miedo o de depresión de ver tanta maldad en los periódicos. Entonces, incluso en la noche no se recomienda ver las noticias. En Estados Unidos creo que ya quitaron los noticieros nocturnos porque pues mucha gente padecía de insomnio y de problemas en la noche por estar viendo tanta cosa mala, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vemos el peligro, vemos a estas personas despiadadas, insensibles, implacables, calumniadoras, dicen. Pues, vemos también cómo hay gente que se ocupa de decir mentiras, de calumniar, y muchos siervos del Señor que son famosos, tal vez cantantes, predicadores, pues están muy susceptibles a las calumnias. Ahí pues los acusan de todo, que sí, que ese ya se salió del closet, ya eh, dice que es cantante cristiano, pero eh, bueno, les inventan cualquier tipo de cosas. Y a los pastores, a los predicadores también. Y una de las cosas que más recalcan es que los pastores solo piensan en dinero, piensan en enriquecerse, porque lamentablemente hay algunos que sí, pero por esos que sí, pues se juzga a todos por igual, ¿verdad? Ya, para los detractores del Evangelio no hay líder bueno, todos son malos, y los mismos periódicos jamás van a decir que pues por el efecto del Evangelio se están salvando tantas personas o se están cambiando tanto drogadicto, tanto delincuente. Eso no sale en las noticias, pero es lo que el Evangelio provoca en las personas. Pero hay enemigos de todo lo bueno y traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Yo creo que aquí está la clave, eh, porque empieza diciendo que hay personas egoístas, o sea, que solo piensan en sí mismos, y aquí al final cierra con, dice, amigos del placer, más amigos del placer que de Dios, y eso al final es el fondo del asunto, cuando se ama a uno más a sí mismo, la autogratificación inmediata, la satisfacción personal, y eso está por encima del amor de Dios, entonces pues se puede caer en todo eso. Y ese es un peligro para todos. Ahí Pablo está hablando de personas que se pueden involucrarse en la iglesia, pero pues nos está previniendo de alguna manera que nosotros estamos en riesgo de caer en eso. Si nos apartamos del Señor, podemos caer en alguno o en todos estos características que Pablo está diciendo de las personas que pues, hacen daño dentro de la iglesia, de las personas que hay que limpiar, de esos utensilios que hablaba anteriormente que hay que limpiar para que el Señor se pueda manifestar en su pueblo. Y el versículo 5 dice, aparentan ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Entonces,
Pablo está hablando de gente de fuera de la iglesia, eh, que es la que vemos pues en las noticias, toda esta gente que hablamos, de los criminales, de los eh, narcotraficantes, de toda esta gente que hace daño, pero también está hablando de gente adentro de la iglesia, y gente que incluso aparenta ser muy cristianos, que practican pues todo lo que los demás practican, asisten a los servicios, los vemos orando, los vemos ofrendando, los vemos cantando, alabando al Señor, pero al final pues solo es apariencia. Y fue lo que Jesús condenó de muchos maestros de la ley, de muchos fariseos, que él decía, ustedes por fuera son como las tumbas esas bien pintaditas, bien blanqueadas, pero por dentro están llenas de podredumbre. Jesús lo sabía, Jesús los conocía perfectamente, pero nosotros, pues obviamente no podemos ver el corazón como lo mira el Señor, y nosotros, pues a veces nos equivocamos, o nos pueden engañar ciertas personas que aparentan mucha devoción, o son muy legalistas, ¿verdad? Que pues, aparentemente llevan muy al pie de la letra todo lo que la Biblia dice, y lo exigen de los demás, pero muchas veces exigen de los demás, pero ellos en el fondo no lo están cumpliendo. Entonces, cuando te encuentres con alguien así, dice Pablo a Timoteo, ni siquiera te metas, ni siquiera te juntes con ellos. Y esa es una recomendación para nosotros también. Ojo que el Señor no está hablando de no juntarnos con los pecadores, porque él se sentaba a comer con los publicanos, con eh, pecadores, y era una de las cosas que estos maestros de la ley, legalistas, estos fariseos le criticaban. A Jesucristo lo trataban de comelón y bebedor de vino, porque a Jesucristo lo invitaban a cualquier lado y él iba y compartía con todas las personas, pero utilizaba esa convivencia con los pecadores para compartirles el evangelio, para hablarles de la salvación. Entonces, no está hablando de que no compartamos con las personas que están lejos del Señor. Eh, Obviamente, pues nosotros tenemos que ser luz, y podemos encontrarnos con gente calumniadora, con gente jactanciosa, pero pues no para imitarlos, obviamente, no para caer en lo mismo que caen ellos, sino para compartirles el Evangelio, compartirles nuestro testimonio, porque la mejor forma que tenemos de compartir el Evangelio es con nuestro testimonio, con nuestra conducta. Y entonces no es una prohibición de poder acercarnos a los pecadores, sino simplemente saber identificar aquellos que solo quieren hacerle daño a la iglesia, aquellos que son enemigos de lo bueno, como dice aquí, y que vienen a hacer daño a nuestras iglesias y a nosotros mismos con su influencia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en ventas. Él es cristiano, pero ha tenido sus caídas, especialmente en el tema del alcohol. Entonces él me comentaba la vez pasada, mira, me dice, yo ya no quiero beber, quiero apartarme de eso, quiero pues, acercarme más al Señor, pero el problema, me dice, es que como los vendedores que andamos por toda la República, pues generalmente después de nuestro trabajo en los hoteles nos juntamos en los restaurantes y ahí platicamos y la pasamos bien, pero ahí están de por medio los traguitos, ¿verdad? Entonces, eh, hay, a veces no puedo resistir en la tentación, porque ahí están las cervezas, ahí está el ron, y entonces entre plática y plática, pues a uno se le antoja. Entonces estoy viendo que a lo mejor ya cuando llegue al hotel me voy a encerrar en mi cuarto, ya no me voy a ir a juntar con los compañeros para evitar esa tentación. Y eso es lo que Pablo le recomienda a Timoteo. La semana pasada veíamos que dice, huye de todo eso, huye de todas esas pasiones, huye de todas esas tentaciones, porque es la forma de evitarlo. Y aquí también le está recalcando, con esa gente ni te metas, huye de todo eso para que tú no caigas en la vida. Y en el versículo 6, pues continúa diciendo, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad.
Este pasaje es un poquito complicado porque, pues otra vez, da la impresión de que Pablo está haciendo de menos a las mujeres, pero si sabemos interpretarlo bien, se está refiriendo de alguna manera a que eh, hay una estrategia del enemigo de querer seducir a la mujer, y eso empezó desde el Edén, ¿verdad? Satanás encontró a la mujer sola y entonces la fue a engañar. Y Adán pecó con conocimiento de causa, porque él había recibido la instrucción directamente del Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Eva fue seducida, fue engañada por el enemigo. Y entonces aquí Pablo está diciendo que estos los personajes, y aquí ya se está refiriendo específicamente a los varones, algunos de esos falsos profetas que él ha estado mencionando, pues probablemente está diciendo que van a buscar a aquellas mujeres que están solas, pues en esta época, más que ahora, los hombres salían de casa y la mujer se quedaba en las labores del hogar, y entonces estos falsos profetas aprovechaban que las mujeres estaban solas y se iban a meter a las casas a querer meterles doctrinas falsas o a querer satisfacer pues las necesidades emocionales de las mujeres. Sabemos que la mujer no es que sea el sexo débil, la mujer en muchos aspectos es más fuerte que el hombre. Pero sí hay que reconocer, y científicamente está demostrado que hay una tendencia, en términos generales, no en todos los casos, pero estadísticamente la mujer tiende a deprimirse un poco más que el hombre, y es natural por su propia naturaleza. Eh, yo me pongo a pensar si yo tuviera que soportar las incomodidades, los dolores, las molestias de la menstruación, no sé qué pasaría conmigo. Este, yo me golpeo el dedo de un pie y no aguanto el dolor, ¿verdad? O me estreso y me pongo insoportable. Entonces, eh, pues obviamente las mujeres pasan por muchos periodos diferentes en su vida, en su adolescencia, pues ese trauma de cuando empiezan con la menstruación, después cuando se termina, ¿verdad? La menopausia o los problemas del parto, los dolores de parto que pues la mujer tiene que padecer. Por eso se dan en algunos casos la famosa depresión postparto. Entonces la mujer en muchos aspectos es más vulnerable. Y emocionalmente, pues también, porque en los cursos de parejas hablamos de que el hombre pues necesita sentirse valorado, pero la mujer necesita sentirse amada, necesita sentirse protegida. Y entonces cuando la mujer está sola y no tiene el amor o la protección del esposo, pues de alguna manera está más vulnerable. Y las mujeres son más receptivas también, los hombres tendemos a ser más incrédulas con las cosas, o menos dados tal vez al aprendizaje. Por ejemplo, incluso en las mismas enseñanzas vemos aquí que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y pues hay más mujeres que hombres, porque la mujer es como más receptiva. Nosotros somos un poquito más reacios a las cosas, especialmente a las enseñanzas y a la palabra y todo. Entonces estos falsos maestros lo sabían, el enemigo lo sabía, entonces probablemente veían a una mujer que tal vez tenía algunos cargos de conciencia por pecados que habían cometido en el pecado, o tal vez con necesidad de afecto, y entonces aprovechaban para poder ir pues, en teoría consolarlas, ¿verdad? O edificarlas, pero en el fondo con otros propósitos. Y dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Tampoco se refiere específicamente a las mujeres. Hay personas, hay hermanos que pues, les gusta participar en los cultos, les gusta estar oyendo todos los mensajes, oyen mensajes por radio, están en los estudios, pero es solo
pues, el querer obtener conocimiento, pero no hay una vida que refleje todo lo que están estudiando, lo que están aprendiendo, lo que se está leyendo en la palabra. Por eso, cuando leemos las escrituras, eh, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué nos está diciendo el Señor? Yo sigo el plan de lectura de esta Biblia, la Youth Bible, que nos va dando los pasajes todos los días de lo que hay que leer. Y lo interesante es que al final de la lectura dice, basado en lo que leíste el día de hoy, ¿qué te quedó? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Cómo el Señor está hablando a tu corazón? Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, mis hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. Bueno, yo estoy leyendo aquí esto, bueno, ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué me está diciendo el Señor en esto que yo estoy leyendo? No ser como aquella viejita que ya les he mencionado también, ¿verdad? Que iba a todos los servicios, a todos los cultos, y siempre al final del servicio iba con el pastor y le decía, pastor, qué hermoso mensaje, mire que cabal para los caballeros, les cayó de perlas a los hombres. 8 días llegaba, ¿verdad? Y decía, pastor, qué hermoso servicio, esto cabal para los jóvenes, mire lo que los jóvenes necesitaban. Y así todos los días, ¿verdad? Un día dice que llovió a cántaros y la única que llegó a la iglesia fue la viejita porque no se perdía un solo servicio. Entonces el pastor aprovechó y dijo, bueno, ahora sí le voy a decir a esta señora todo lo que he querido decirle en todo este tiempo. Y entonces ahí tiró su sermón pensando él, como conocía a la señora de siempre, pues le tiró todo lo que podía a la viejita. Y al final la viejita se acerca y le dice, pastor, qué hermoso sermón. Lástima que no vinieron, le dicen los que para los que estaba dirigido. Y hay mucha gente así, o sea, leen, escuchan la palabra, pero nunca es para ellos, siempre es para todos los demás, siempre piensan, eso le cae bien a mi vecino, eso le va a caer bien a mi marido, eso le va a caer bien a los del ministerio, pero no lo toman para sí. Y la palabra del Señor nos habla a nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar al leer las escrituras. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Entonces, dice, hay gente que siempre está aprendiendo, tanto hombres como mujeres, pero no logran conocer la verdad. Del mismo modo que, y aquí habla de dos personajes, que son Janes y Jambres. No sé cómo se pronunciaría esto en griego o en hebreo, pero aquí es la primera vez que se menciona a estos personajes y se está refiriendo a un pasaje del Antiguo Testamento. Dice Janes y Jambres que se pusieron a Moisés. Aquí se refiere al pasaje aquel donde Moisés llega con Faraón, que Dios manda a Moisés a hablarle a Faraón y le dice que libere a su pueblo para que los deje ir. Entonces, eh, Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, te vas a llevar esta vara, y entonces vas a tirar la vara y esa vara se va a convertir en serpiente y entonces después la vas a tomar y va a volver a hacer un bastón. Y entonces llega Moisés y hace eso con el faraón, pero el faraón llama a sus hechiceros y los hechiceros van y hacen lo mismo tiran sus bastones y los bastones se convierten en serpientes, porque pues sabemos que el enemigo también tiene poderes, pero la vara de Moisés pues prevaleció sobre aquellas serpientes de los hechiceros y la serpiente de la vara de Moisés se comía las otras dos, pero eh, según la tradición judía, estos hechiceros eran estos, Janes y Jambres, que se pusieron a Moisés, que fueron a querer desmentir o desmerecer el mensaje que Moisés le llevaba al faraón. Entonces hay personas así en la iglesia. Pablo se está comparando él a Moisés o al mismo Timoteo a Moisés y diciéndole que va a haber gente como Janes y Jambres que van a desmentir lo que él diga, la palabra que él diga. Y eso pues nos va a pasar a nosotros también. A lo mejor nosotros vamos a evangelizar a alguien, le vamos a hablar de Jesucristo y aparece otro por ahí, no, vos no te dejes llevar por lo que te dicen ahí, porque esos evangelistas son mentirosos. Y entonces siempre hay algún hechicero, algún James y Jambres o algún enemigo del evangelio que va a querer contradecir lo que nosotros decimos o va a querer meter otras ideas, ¿verdad?
pero le dice, así como Moisés recibió pues, oposición de estos hechiceros, de Janes y Jambres, también tú vas a recibir oposición, también nosotros vamos a recibir oposición, también va a haber gente siempre que se opone a la verdad. Y dice, estas son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero la buena noticia, después de todas las malas noticias que Pablo le está dando a Timoteo, la buena noticia es que le dice, no van a llegar muy lejos, porque tarde o temprano todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Al final, pues sabemos y leemos en la escritura que estos Janes y Jambres pues fueron derrotados por el poder del Señor. Entonces, hermanos, el mensaje que estamos recibiendo el día de hoy y que tenemos que personalizarlo, tomarlo para nosotros, es pues que obviamente debemos de estar alertas ante los peligros que se ciernen sobre nosotros, no solo fuera de la iglesia, no solo son tiempos peligrosos por todo lo que pasa externamente, sino también son tiempos peligrosos eh, dentro de la iglesia, en donde desde el principio habían y siguen, y cada vez van a haber más personajes que aparentan una cosa y son otra. Y la maldad pues se va a seguir multiplicando. La Biblia dice también que la maldad se va a multiplicar tanto sobre la tierra que el amor de muchos se enfriará. Y como hablamos al principio, los postreros días son los días actuales, pero, pero cada vez los tiempos del fin pues están más cerca, porque cada vez está más cerca la venida del Señor Jesucristo. Entonces la recomendación es que nos mantengamos firmes, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mantenernos firmes, perseverar en la gracia del Señor, huir de todos los peligros que se ciernen sobre la iglesia, con gente que siempre va a estar tratando de dividir. Vemos tanta división de iglesias, tantos grupos que se oponen muchas veces a los pastores y se llevan a la gente y forman sus propias congregaciones y muchas veces pues esas congregaciones están basadas en algún texto sacado de contexto y terminan pues, siendo doctrinas del error. Y también es una advertencia para que nosotros tengamos el cuidado de que todas estas cosas que Pablo está mencionando no entren en nuestra vida. No caer en la calumnia, no caer en la hipocresía, vivir pues nuestras vidas con transparencia, con autenticidad. Como dije al principio, pues no somos infalibles, no es que no vayamos a fallar, fallamos constantemente, fallamos todos los días, pero el Señor conoce nuestro corazón y si nosotros estamos siempre en la disposición de servirle y en comunión con Él, pues obviamente vamos a poder salir adelante. Pero es importante no perder la comunión, no dejar de congregarnos. Cuando nos congregamos, pues unos a otros nos animamos, oramos unos por otros, no dejar de leer la palabra del Señor, porque eso es un alimento espiritual. Recordemos que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para tantas cosas. El Señor por medio de su palabra habla en nuestros corazones y pues tenemos que tener esa sed de la búsqueda del Señor. Creo que comentamos la semana pasada lo que está, ese avivamiento que se está dando en Estados Unidos, que empezó en esa universidad de Ashbury, donde ya creo que llevan como 2 semanas de estar en alabanza, en adoración, ininterrumpidamente, día y noche, y gente de todos lados está llegando. Estaba leyendo por ahí que ya eso se está contagiando a otros lados, ya hay universidades en California que también está pasando lo mismo. Pues el anhelo nuestro es que eso llegue a nosotros también, ¿verdad? Que se venga para acá ese avivamiento.
para que pues, pongamos tener esa experiencia como la del día de Pentecostés, que tuvieron los apóstoles, y es lo que el Señor ha prometido. Ahí, desde el profeta Joel, él dijo, en los postreros días, en esta época, en la época de la iglesia, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Y entonces, ese Espíritu Santo que nos capacita para poder compartir la palabra, para poder enseñar, para poder predicar, para poder cantar, para poder adorar, para poder vivir con un testimonio que atraiga a las gentes a la presencia del Señor. Entonces, hoy vimos todos los aspectos negativos, todo lo que Pablo está diciendo de los peligros de la iglesia, pero la semana entrante vamos a ver la parte positiva. Entonces, las recomendaciones ya positivas para Timoteo de Pablo. Hoy habló de tiempos peligrosos, la semana entrante pues vamos a ver lo que Pablo habla de cómo librarse de esos tiempos peligrosos, o de cómo poder contrarrestar todos los ataques del enemigo, todo lo que el Señor, todo lo que el enemigo quiere hacer, cómo el Señor lo puede contrarrestar. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Es todo muy bien, muchas gracias. Sí, están muy bonitos los estudios. Muchísimas gracias. Sí, sí. Sí. Hermano Walter, Sí, hermana a Connie. mí me quedó un poco de duda eso de estas mujeres cargadas de pecados. ¿A qué mujeres se refieren? No son prostitutas. La parte, el versículo 6, donde dice que se meten en las casas y llevan a cautividad las mujercitas cargadas de pecados. Sí, exacto. Sí, era lo que Ajá. mencionábamos, que podían haber en la congregación. Ya Pablo venía hablando de alguna, bueno, Pedro menciona también, creo yo, algunas mujeres que se dejaban engañar por lo que los falsos profetas decían. Como que estaban deseosas de enseñanzas nuevas también, o necesitadas tal vez de afecto o con cargas emocionales del pasado por pecados cometidos en el pasado. A veces nosotros o el enemigo pone en nuestros corazones, es que acuérdate lo que hiciste, eso no tiene perdón de Dios, pues no estás apto para poder predicar, o no estás apto para poder compartir el evangelio porque tenés la conciencia sucia. El enemigo le mete a uno a veces ese tipo de pensamientos, y no solo a mujeres, sino a hombres. Y entonces nos olvidamos de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para limpiar totalmente cualquier pecado, lo que se profetizó, de que decía el Señor que iba a ser un nuevo pacto, y dice, haré con ustedes un nuevo pacto, pondré la ley en sus mentes, la grabaré en sus corazones, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando el Señor limpia el pecado, pues no se vuelve a acordar del pasado, o sea, no tenemos que estar estancados en el pasado. Pero hay personas, y probablemente este es el caso que Pablo está mencionando, ciertas mujeres que tal vez habían tenido una vida complicada de pecado y tenían ese cargo de conciencia, y entonces estos falsos maestros se aprovechaban de eso y llegaban a meterles cosas en la cabeza o a querer seducirlas con falsas doctrinas. También la palabra original puede hablar de que pues hay mujeres que son dadas a las joyas o algún tipo de complacer ciertos peinados gustos. ostentosos. La ropa, por ejemplo, actualmente es una debilidad de las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que estar comprando ropa todo el tiempo o accesorios. Entonces, esas eran cosas que también podían usar estos personajes para poder entablar una relación con estas personas y arrastrarlas hacia el error, a las doctrinas del error, hacia el pecado, ¿verdad? Entonces, por eso dice, cargadas de pecados y arrastradas por diferentes concupiscencias. Hay
gente vulnerable dentro de la iglesia y entonces es importante reconocerla, pero reconocerla para apoyarla, no para manipularla, porque también hay líderes religiosos que manipulan a la gente. Ven que hay gente con ciertas necesidades y entonces utilizan eso para manipularlas y ofreciéndoles cosas que no deben crearles falsas expectativas, no deben pues como que ofrecerles soluciones a todo. Pablo está siendo claro con Timoteo, le dice, no, la cosa no es fácil, el evangelio no es fácil, eso tienes que pues, fortalecerte mucho, agarrarte mucho de la mano del Señor para poder salir adelante. Pero hay líderes que le dicen, no, aquí todo va a salir bien, no se preocupe, el Señor le va a prosperar, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a dar salud y todo va a ser como perfecto. Y sabemos que los cristianos estamos expuestos a todo y las cosas se nos ponen difíciles, si vienen crisis económicas, si vienen crisis de enfermedad, y vienen crisis de familia, y entonces pues sabemos que solo con nuestras convicciones firmes y agarrados de la mano del Señor las podemos superar, pero no significa que no nos va a afectar. Cuando Jesús puso el ejemplo de aquel hombre insensato que edificó la casa sobre la arena, dice, se crecieron los ríos, vinieron las tormentas, las tempestades, y la casa se derrumbó y fue grande su ruina. Pero cuando habla del hombre sensato que construyó su casa sobre la roca, dice también, se crecieron los ríos, vinieron las tormentas, vinieron las tempestades. O sea, tanto al hombre sensato como al insensato le vienen los problemas, tanto al hombre fiel como al infiel le vienen los problemas. La diferencia es que uno se derrumba y el otro que está fundamentado en la palabra del Señor y tomado de la mano del Señor, pues va a permanecer. Entonces, hay hombres y hay mujeres que pueden estar con su casa sobre la arena, ¿verdad? Y pues obviamente con un ataque del enemigo se van a derrumbar. Pero la recomendación de Pablo es que estemos fundamentados sobre la roca para que cuando vengan las tormentas, las lluvias, las tempestades, los ríos, podamos permanecer. Amén. No sé si contesté la pregunta, hermana Cami. Sí, hermano Walter, muchas gracias. Sí, no, está bien, muchas gracias. Amén. Feliz noche. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta. Bueno, entonces lo dejamos aquí, hermanos, y seguimos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Amén. Gracias por